Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio. Seguimos con Fefeto. El corte. Eh, el corte, a mí me hace mucha gracia, lo hemos comentado alguna vez, que claro, hablas aquí como si lo grabaras cada mucho tiempo y a lo mejor grabas en una tarde tres, pero luego Ya, salen sí. cada 2 semanas. ¿Verdad? Es curioso el concepto del tiempo. Estamos en otro universo. Bien, estamos bien alrededor de la mesa camilla, está bien. Sí, sí. Falta el brasero debajo. Sí, sí. Bueno, lo que estábamos hablando de... Bueno, ya se me ha olvidado un poco, pero... no sé, bueno, vamos con el pop, la cultura pop. Sí, vale, Abramos un poco vale. ese melón que me apetece hablar. Bueno, ¿cómo empezó? ¿Con qué música te gustaba A la ver, cultura justo pop? el otro día le comentaba porque estuve dando una clase de videoclips a los alumnos de cuarto y les comentaba que es que yo, por esas cosas de la infancia, recuerdo también mucho estar con mis hermanas o mientras mi madre hacía tareas y nos quería entretener, pues como muchos niños veíamos la tele el sábado por la Claro. mañana y el sábado por la mañana hacían todos los programas musicales. Entonces Claro. empecé viendo o simplemente reconociendo artistas, pues porque eran los que mis hermanas, que eran un poco más mayores, veían en esos programas, pero a la vez yo estaba viendo esos programas, algunos ya empezaban a gustarme o a llamarme la atención. Luego ellas se venían también revistas de Super Pop y todas estas Mm. ragazza, etcétera. Y bueno, pues a mí me llamaban la atención pues los cantantes del momento, pues si en ese momento pues era Madonna, Michael Jackson, tal, pues eran las noticias que seguías. Y me fui aficionando a eso. Luego fue más por el cine y por Hollywood y las estrellas de Hollywood. Mm. Y eso me llevó más a otra parte, a ver otro tipo de cine. Y al final un poco todo el audiovisual en general, desde los videoclips hasta el cine, las series. eh, pues un poco ha sido mi alimento cuando yo era adolescente. Veía, luego también, esto se lo comentaba a los alumnos, algo que ahora suena muy viejuno, pero yo trabajé muchos años en un videoclub aquí, a la vez que estudiaba. Hostia, ya ves. Los fines de semana ponía copas, o sea, medio fin de semana estaba en un bar y el otro medio fin de semana estaba en un videoclub alquilando pelis hasta que se cerró el Es que era videoclub. lo único que había, claro. Si quería ver una peli era la Claro, única opción. Bueno, ir al cine, pero sí. yo lo que pasa es que las servía, básicamente, no las podía ver, pero luego siempre podía cogerme alguna peli, sobre todo aquellas que no se llevaba la gente. Entonces fui un poco también diversificando, pero bueno, me gustaba mucho ir al cine, veía muchos videoclips, escuchaba mucha música, estaba un poco al tanto de las noticias, de rodajes, de singles, de todo, en la era pre-internet. Mm. Entonces eso siempre ha estado, es algo que siempre he consumido y cuando era un niño lo consumía a través de cromos, de pegatinas, de todo, cosas muy gráficas, cómics, tebeos. Claro, mucho la imagen. Y claro, juntar que te llame la atención la imagen con tener la capacidad o la habilidad de poder dibujarlo lo hace súper De hecho, yo potente eso, creo que un claro. poco el impulso fue porque nadie sabe dibujar, o se quiere decirte, yo no lo vivo por lo menos como algo muy tan innato. Es decir, yo lo fui entrenando de alguna Mm. manera y fui encontrando ahí una manera pues eso, de ocupar el tiempo que a mí pues que en todas las etapas, como te comentaba antes, ha estado ahí. Claro. Incluso cuando nos hemos ido de viaje, nosotros tenemos algo que me gusta es coger un plano físico y cuando volvemos por la tarde al piso o al hotel donde nos quedamos, dibujar cositas encima del plano de las anécdotas que nos han pasado y En la zona, ¿no? memorizo, Donde te ha pasado. claro, memorizo visualmente pues lo que pasó. Pues aquí había una cuesta muy grande porque hemos dibujado dos piernas con un par de gemelos ahí de cómo acabamos. Pues cosas así. Y el dibujo ahí siempre ha estado y la cultura pop, pues es que la he consumido siempre como ocio. Te comentaba al principio que en mi casa, en vez de un canal de televisión, está puesto YouTube durante la mayor parte del tiempo con música y videoclips y en la otra parte del tiempo con podcasts, documentales o... Claro. Entonces para mí YouTube, cuando yo era un adolescente, mi YouTube era MTV,
que MTV ahora no es lo que fue, pero en su momento era Era todo el rato era todo videoclips, el rato claro. Ah, videoclips y no teníamos televisión por cable, pero en la televisión local se conectaba con MTV los fines de semana. Entonces todo el fin de semana era música durante un tiempo. Podías verla en TV claro. y ya, claro, eso era cuando ya llegó internet Eso era lo más. y Claro. es pues cuando empieza a ser más accesible con internet todas estas pelis y tal, pues también vas viendo cosas nuevas. Mm. En mi caso, pues también fui localizando pues muchas películas LGTBI que no habían llegado a un cine en Alicante. Y al De a final, lo mejor antiguas, ¿no? De los sí, a 80, ver, pude 90. localizar sobre todo las que, siendo yo en los 90 siendo un adolescente, pues no las podía localizar por aquí. Ya las tenías en internet y, o sea, años más tarde. Y luego clásicos o incluso encontrar webs específicas. Yo creo que Mm. internet hizo mucho pues Se eh, democratizó todo, claro. claro, Mm. lo que yo tenía que ver filtrado por la televisión, porque al final es una Claro. estructura diferente, en internet llegaba muy libre, o yo lo podía localizar. Una película oriental que habla de homosexualidad, o no sé, cosas que ya había leído en fotogramas, pero que nunca vi en cine. Mm. Y un poco ahí fui descubriendo pues que el catálogo era muy amplio, que tenía mucho, que me había perdido a lo mejor mucho, pues eso, pues por vivir en un pueblo. Me refiero, me había perdido mucho de Por ese la tipo falta de de acceso. consumo, de ese tipo de consumo. Luego yo creo que he tenido la suerte de que, pues como nos pasa a muchos, con 16 años lo que empiezas es a irte afuera a ver, o sea, a encontrarte a ti mismo y yo eso lo hice mucho hasta que, pues eso, en 2013 por ahí me volví a IBI. Entonces empecé a ver que había un discurso que tenía que ver con, pues, con la realidad del colectivo, que yo podía hacer algo Puedes desde lo que yo aportar a eso. hacía, en ese caso lo hice en Anselmo, pero luego por otra parte también, pues por esto de ir mostrándome en redes y tal, yo hice el primer y prácticamente he hecho todos los carteles del Orgullo de Alicante. O sea, cuando el Mm. Orgullo no era una manifestación tan Tan numerosa grande como ni tan ahora. organizada, se hacía en la Plaza Nueva. Y yo recuerdo que hice el primer cartel del Orgullo de Alicante, que era pues coger los mosaicos de la explanada y una cosa muy básica, y hacer la bandera del arco iris. Mm. Eh, y a partir de ahí, pues cada año me lo empezaron a pedir. Empecé a hacer para muchas asociaciones, Sí. yo creo que también, pues, dentro de las organizaciones y del colectivo LGTBI, creo que la gente percibe un poco el rollo que llevo y sobre todo la línea o el discurso que llevo y encajamos bien y he hecho muchos trabajos para asociaciones, para mucha temática LGTBI y desde donde sé hacerla, pues jugando con la cultura pop, jugando con a veces mensajes más potentes, pero Sí, que es me una sirvo forma también, mucho. lo que decía justo antes, que es una forma de ayudar muy grande también, porque es la representación y la imagen que la gente tiene sobre Yo te eso. puedo hablar del feedback que he tenido de gente a raíz de haber visto cosas mías. Eh, el mural del beso de Britney, que fíjate, estaba una vez más para hablar de un tema que entendía que en el pueblo no sé cómo encajaría, pues utilicé cultura pop. Claro. Además, una que gustó a todo el mundo. Yo no recibía más que mensajes de chavales y chavalas jóvenes que les alucinaba ver eso en la Plaza La Paya. Sí, fue muy icónico en su Eh, día el momento que fue también en la MTV en unos premios, ¿no? El sí, fue un beso. beso que se dieron y yo dije, bueno, pues ¿qué voy a hacer aquí? No voy a poner demasiado Explícito, ¿no? cañero. Bueno, pues este beso solamente, y a la vista está que sí que gustó mucho, pero también incómodo. Ya. Entonces, bueno, pues también se puso un discurso en la calle que tuvo sus fases. Y ahora ya con perspectiva digo, bueno, pues estuvo bien porque ojalá hubiera visto yo algo así cuando tenía Mm. 13, 14, 15 años. O en el Museo del Juguete, que hay 3 ilustraciones mías de juguetes con iconografía LGTBI representando algunas realidades del colectivo. Pues una niña, Chloe, me escribió, bueno, pues súper agradecida, identificada porque había visto
ella estaba transicionando en ese momento y había visto un referente a su realidad dentro del Museo del Juguete, donde ella estaba viendo pues juguetes antiguos, cosas que no la identificaban para nada, pero sin embargo esa ilustración, y me acuerdo que me envió una foto la madre súper emocionada, que muchas gracias, pues sé más o me quedo más con lo que provoca cuando se entiende bien lo que hago que en Sí, que comentarios de la gente Twitter, que vamos, o sea que que no. no le guste o que no. O amigos que son ajenos totalmente a la realidad LGTBI, pues con Anselmo aprendieron cosas sobre música, aprendieron realidades sobre el colectivo a través del personaje y en definitiva, pues a lo mejor era gente que nunca iba a leer una narrativa de ese estilo por gusto, pero que pudimos coincidir ahí y yo tengo una carta preciosa de un amigo que vive en París, que además eh, en París el mundo del cómic es distinto, la gente lo tiene como un arte casi sagrado. Mm. Bande Y, dessinée creo que se llama, ¿no? En francés. y el amigo este lo que hizo fue hacerme una crítica muy chula por carta, me la envió escrita, diciendo que pues que ahora podía entender muchas cosas que antes no entendía, pues porque desde su óptica más heterosexual desconocía y que pues leyendo el cómic pues que le había ayudado Mm. a entender cosas, incluso gente que me ha escrito que le había ayudado a entender cosas de su propia familia. No sé, si esos son un poco lo que a mí me gusta recibir cuando alguien lee o ve lo que hago. O también un poco a veces lo que persigo comunicar. Sí, sí, también es que o sea, para eso sirve, según mi opinión, el arte y la cultura, para ver otras realidades ajenas a ti o incluso dentro de tus realidades tener referentes externos Yo ya te digo que como con los que me te mueve más identifiques. un Sí. afán de comunicar que, porque a mí, o sea, que yo no me defino a mí mismo como artista, es decir, yo al final lo que tengo Es que en es la castellano pesa, la posibilidad. palabra artista pesa, pero sí, algo así Sí, como a cultura, ver, como... yo a los alumnos, por ejemplo, cojo una palabra que a lo mejor suena más pretenciosa, pero que creo que hace paraguas mayor, que es la de autor. Tú puedes ser autor de muchas Mm, cosas, puedes tener el impulso de crear y dentro de la autoría pues puedes hacer un cómic, un óleo, claro. música. Vale para todo lo que crees al Y yo final, sí. porque lo que veo es en esos procesos artísticos que yo no practico, como la música, la escultura, y que lo veo de cerca en mi entorno, pues tienes un método que es similar a lo que yo intento hacer, quizá a lo mejor con un resultado distinto, menos resultón, o porque al final la ilustración, si le sumas a veces el digital, si tal, no siempre es igual de entendido, ¿vale? Que a lo mejor otras manifestaciones artísticas, pero yo estoy contento de donde estoy, y cómo lo puedo mover y no aspiro a otra Mm, cosa. Y al final tengo la capacidad de montar proyectos, la paciencia de hacerlos aunque sean a largo plazo claro. y intentar hacerlo lo mejor posible. Yo sé que todo lo que hago tiene sus fallos, sus carencias, pero no me atasco ahí. Intento que sean ejercicios y Sí. continuar. Explorar, ¿no? También lo que hablábamos antes. Y Y yo creo también luego, que tu curiosidad hace que te, o sea, que pruebes mucho y que también aprendas mucho de diferentes sí, a ver, yo partes. considero que estoy muy limitado en algunas cosas, pero que con las herramientas y los referentes que tengo puedo ya construir mucho. Entonces, pues me da igual que sea a través de la música, de las canciones. Pues voy intentando sobre todo que lo que sé hacer tenga también una finalidad didáctica o de entretenimiento Mm, o comunicativa. Y claro. de hecho un poco yo ahora llevo mucho tiempo encerrado, pues con el doctorado, intentando finalizar la tesis ya este mes, después de analizar muchos videoclips con representación LGTBI. Y ahora que tengo toda esa información, mi cabeza no puede evitar empezar a construir narrativas o alguna forma de contar eso que acabo de descubrir sin que la gente se tenga que leer las 600 páginas de tesis que Ya. entiendo que pesan, pero de La alguna parte de manera. publicidad también está diciendo, a ver cómo haces esto más, Claro, al fin y más al fácil cabo, de el llegar. objetivo cuando tienes una investigación y tienes unos resultados, unas conclusiones y quieres comunicarlo, hacer, en mi caso, una pequeña historia del videoclip LGTBI español, eh,
un poco la historia ya la tienes en la cabeza, que quieres contar eso de una manera didáctica, pero luego yo siempre le añado ay, pero estaría muy bien que pudiera dibujar algunas cosas, que pudiera acompañar, que fuera un libro ilustrado, ya que hablo de imagen. Entonces, bueno, pues un poco, no sé de qué manera esto fraguará, pero bueno, dentro de mis proyectos, con una base que tenga también divulgativa, académica, pues sería coger la información de la tesis y hacerla un poco accesible Llevarla a a a otro. otros públicos. Claro. Entonces, esa es una. No sé a dónde me llevará el tiempo. Voy un poco detrás. Sé que el objetivo es acabar, porque ahora este año, después de publicar Anselmo, mi conexión con la ilustración ha sido promocionar Anselmo, Mm. Has estado todo el eh, año metido ahí y en he la promoción. estado paralelamente dedicando ese esfuerzo que hacía antes en dibujar, en escribir la tesis y analizar. Entonces, ahora ya creo que cuando pueda terminar ya de escribir y recupere el tiempo que estoy empleando, que al final viene a ser Claro. 5 horas al día aproximadamente, Joder. más el trabajo, a mí no me queda Saldrá ya la tiempo para... ilustración otra vez, ¿no? Después. Claro, eso espero. De hecho, me lo he tomado con calma para montar mi pequeño estudio en casa. He elegido la mejor habitación para eso, estoy súper cómodo. Y ya el cuerpo me pide, pues eso, pues si un sábado por la tarde estoy tranquilito o un domingo y me apetece dibujar, pues me subo y se me pasan las horas ahí. Claro. Tengo muchas ideas anotadas de ilustraciones que quiero hacer y volver a publicar en redes y no sé, Eso, pues ¿cómo funciona también me da curiosidad, el proceso creativo en cuanto a eso? A que se te ocurre en cualquier momento una idea, la apuntas y... yo es que siempre tengo registro por todos lados. De hecho, es lo que intento enseñarle a mis alumnos, que una libreta a mano, yo tengo muchas libretas a mano, Mm. soy muy ordenado, porque tengo Es importante, yo ese no lo soy toque, tanto. y sí que pues ahora mismo, aunque yo no me había preparado nada, pero ves cómo puedo ordenar un poco rápido una secuencia Claro. de esto, También yo pues creo que eso se ser profesor refleja. tantos años ayuda para eso, ¿no? También, sí, porque es que tienes que serlo para una tesis, si no eres ordenado con bibliografías. Y aún así soy caótico también, pero mi lucha siempre es ese equilibrio. Y bueno, pues eso, tengo muy bien ordenadas mis referencias en el ordenador, en mi Mm. estudio. Sé que si hago así cojo el papel, sé que si hago así tengo lo otro, poco me lo he adaptado a mi espacio. Y pues eso, en cuanto tenga tiempo para poder estar 2, 3 horas seguidas, un Dedicándole poco tiempo ahí. reiniciando esto, tengo ilusión porque además se va a cumplir el año que viene los 20 años que creé el blog de Guapos de Papel. Mm. Entonces es ¿Pero una sigue activo a fecha... día de hoy? No. A ver, es que en ¿Está realidad nunca... abierto? El blog está ahí en la memoria de internet. Si la gente lo busca, lo encontrará. Hasta hace poco estaba activa, o sea, había algunos posts. Es Eh, guaposdepapel.blogspot. .blogspot.com Ah, .com era así. Y ahí quedan los restos. También había eliminado, o sea, durante el transcurso en aquella época, pues hay posts que tenía de los chistes que hacía en el periódico, que luego los mm. quité y dejé un poco más lo que era mi ilustración, lo mío. Y, ay, luego lo pasé a las redes sociales, a Instagram, etcétera, pero ahí ya un poco ya lo tengo bajo jefe de ilustración, que es un batiburrillo de todo. Pues mañana presento un libro para el que he hecho los trajes de Rocío Jurado, he dibujado los trajes de Rocío Jurado, es un libro de recortables que ha hecho Claudio, un amigo, y me encargó que yo hiciera los 12 vestidos, que luego tú recortas y vistes a la Y los Jurado. pones. Pues eso, mañana estoy en la presentación de ese libro en Madrid, pero por otro lado estoy haciendo un dibujo para un decano, para la facultad para la universidad, un dibujo más a mano de claroscuro. Eh, Sí que lo también mismo he hecho un logo que... disfrutas la variedad, ¿no? De eso, de encargos y de trabajos. Sí, luego yo reconozco que si he dibujado para encargo, todos estos encargos de boda o personales que me hacían, me han dado mucho callo porque Mm. dibujan mucha anatomía y muchas caras. Entonces hay cosas que un poco el reinicio de Guapos de Papel, porque lo habrá cuando tenga tiempo, sí que quiero que sea, yo ahora mismo por gusto lo que dibujo es, si dibujo retratos o a gente,
es llevármelo un poco a un estilo que yo esté cómodo. Que ya sé cuál es y lo estoy un poco ahí perfilando. Diferente Para al que había antes. similar, que es la forma que me gusta a mí dibujar, pues eso, más manual, con más trazo, probar colores, probar cosas, y esto es un poco como me gustaría volver. Pero bueno, no tengo prisa porque lo primero es pues La eso, tesis. defender mi tesis, que es lo inminente, y cuando la acabe, pues volver a publicar, volver a intentar que me cuide el algoritmo, que ya sabes que también te castiga en estos casos. Y todo Guapos de Papel, Fulano Mengano, Fefeto está metido en la misma cuenta de Instagram, que es Fefeto _ilustración. Y ahí un poco voy poniendo hasta las cosas académicas. Pues ayer estuvimos en un festival de animación que hacemos con los alumnos y la UMH. Entonces, pues es un poco el perfil abierto de lo que hago, en lo que estoy en cada Ya, momento. sí, donde se puede ver como todo junto, ¿no? A la vez. Y volviendo, bueno, a lo de la tesis, recomiéndanos algunos videoclips que te hayan llamado la atención, No, a lo a mejor ver, más te hayan es que los que gustado. me llaman la atención precisamente son los no recomendables. Pero bueno, pues si quieres a Sí, ver, unos cuantos, a lo mejor unos menos recomendables, otros más. pues videoclips que... A ver, no voy a analizar ni valorar la representación que hacen, pero bueno, está desde El Pionero en Mujer contra Mujer, De Mecano. que fue un vídeo sobre una relación lésbica que creo que se hizo Es en con blanco y mucho negro, ¿no? El arte. vídeo, No es, ¿no? es como muy blanco todo. Ah, vale. eh, pero bueno, que tiene chicha analizarlo audiovisualmente, ¿vale? Porque sí que esconden mucho la expresión sexual de las protagonistas, pero a la vez se intuye. Entonces, pues era una manera de abordar eso que comparado con cómo se hacen hoy en día los videoclips, que son mucho más explícitos. No sé, yo en todo este arco de videoclips que he analizado, no te puedo decir un favorito, sí que identifico con momentos, yo recuerdo mucho pues los videoclips de La Prohibida, de Travestis, que de repente era algo que yo podía haber visto a lo mejor en un bar, que era su, como si dijéramos, su hábitat, ¿no? Las actuaciones en directo, a de repente ver a La Prohibida que enfocaba su carrera musical pues como un artista pop. Pero también te puedo decir de pues en el año que empezó Operación Triunfo, que fue la sensación y Mm. que todos un poco seguimos la carrera musical. Pues el vídeo de Verónica, recuerdo que hizo un vídeo en Chueca con una pareja de chicas, pero también se veía diversidad. Ten en cuenta, pues esto era en 2005 o 2006, creo. Yo acababa de conocer Chueca, fue el primer... Había estado antes, pero fue el primer año que se hizo el Pride Más grande, más ¿no? grande, el Europride, y ¿Y en ese entonces, momento era, o sea, era lo que es ahora también o era diferente? a ver, ese año fue muy multitudinario, Ya. Pero pero igual no cada año ha representaba, ¿no? sido Del todo. más y más y más. Ya. Yo siempre he estado cómodo en esas manifestaciones, yo las hago desde el lugar desde donde las hago, y siendo quien soy, yo siempre digo que al final yo al cabo de más consciente e inconscientemente estoy haciendo un activismo con lo que publico, con lo que escribo, con lo que dibujo. Entonces es ahí donde me muevo bien. En las manifestaciones también acudo y participo. Y como te digo, también hago la cartelería, que Mm. es donde yo aporto mejor y no tiene que ver, o sea, tiene que ver muchas veces pues, con la timidez, desde donde yo decido estar. Pero bueno, yo he acudido a todos los orgullos de Alicante. eh, y me manifiesto con mis amigos y mis amigas Claro. y Sí, siempre he algo de estado ahí. celebración, un ambiente de En celebración, ¿no? Chueca sí que lo que descubres pues es un poco lo que empezaba a ser Chueca. Yo recuerdo el cambio entre 2000, que fue la primera vez que fui, a 2005, pues como pasábamos de ver un barrio que pues que tampoco era muy seguro, pero que si empezaba ya a despuntar como un barrio que si ibas a Madrid tenías que ir, sobre todo si eras LGTBI. Mm. Bueno, éramos mucho más jóvenes ahí cuando fuimos y luego ya pues en el 2005 eh, Claro, ya con el Europride, pues eso sí, sería el discurso enorme. también llegó a los medios de otra manera. Pero bueno, volviendo a los videoclips, pues ese, yo el primero que he identificado que se ve, aunque sea fugazmente dos hombres besándose, es en el videoclip de Embrujada de Tino Casal.
Mm. Luego Luz Casal el año siguiente, o años más tarde, no, sí, el año siguiente, publica un videoclip. También vemos una pareja de lesbianas y otra de chicos dentro de la multitud del bar. Y luego hay un vacío muy grande hasta que llega, pues precisamente 2005, los Prides, cuando se empiezan a celebrar muchos orgullos, O sea, entre los donde, 90, ¿no? La década de los 90 y principios del 2000 no hay así mucho. adelantándote una conclusión a lo bruto, ¿vale? Es eso, pues que hasta que no entra el discurso, el matrimonio igualitario llega en España, se empiezan a celebrar y a hacer más manifestaciones en España, como bajo el Pride, Que fue pues justo los claro. años que hablábamos, ¿no? Sí, 2004, 2005, 2004, 2005. 2005. 2005 se aprueba la ley de matrimonio igualitario y ese año se hace creo que fue el Europride, ya no me hagas caso, pero bueno, muy grande. Y claro, entonces en estos eventos pues también es lugar donde muchos artistas del colectivo empiezan a visibilizarse, Mm. donde Actuar, se ¿no? Y claro. también entendemos que el Pride tiene una parte comercial, que esto podríamos entrar en un debate, pero que Sí. simplemente la Sobre todo tiene. en los últimos años. Y entonces sucede pues que muchos cantantes, muchas empresas pues empiezan a lanzar música con los propios artistas LGTBI o de artistas no LGTBI que sí que quieren hacer una canción. Pues te hablo de Verónica, te hablo de Rosa López, te hablo de Tonchu, de no sé, de muchos cantantes que quieren hacer una canción pues para pedir el respeto al colectivo. Y eso sucede sobre todo a partir de la mitad de los ceros, de 2005, por ahí. Y bueno, pues todo esto va evolucionando hasta que llega un momento en el que pues empezamos a ver que muchos de los artistas que tienen una inquietud social, pues el tema LGTBI también es parte de alguna de sus expresiones artísticas, ya sea mediante la letra de la canción, mediante su propia expresión de género. Claro. eh, por eso se genera una polémica si Bad Bunny se viste de mujer, o, ¿vale? Ya. Y el debate está ahí, muchos artistas empiezan a arriesgar. Es un poco la evolución que yo veo, Mm. hasta llegar, bueno, pues a artistas ya con una carrera dentro de la industria, Samantha Hudson, Papatopo, muchos grupos musicales que se muestran como LGTBI, que cantan canciones LGTBI, que historias LGTBI y saben que su público mayoritario lo es también, pero que sin embargo llegan a más. Entonces, un poco el panorama de la industria ha sido como que ha habido una progresiva salida del armario, no solo en la música, sino sobre todo en la parte más explícita, que es en el audiovisual, en los videoclips. Claro. Entonces, ese es el intento que estoy haciendo, crear una especie de cronología de esas manifestaciones y luego pues hacer una valoración. Qué bueno, o sea que en exclusiva le tenemos aquí Sí, la a ver, ya tesis te digo, te he hecho una en conclusión muy crudo. vaga, pero, No, no, pero sí, pero... pero un poco luego ya bien, bien desgranado, bien Claro, justificado, más con los ampliado y... datos, es lo que estoy intentando hacer. Sí. Yo, por ejemplo, sí que considero que, o sea, que parte de mi educación ha venido por la cultura rock, más de, pues, bueno, española también, pero más extranjera, Ah, americana, sí, inglesa. Y a mí me doy cuenta con el tiempo de que me educó muy rápido a normalizar muchas cosas que a mi alrededor no estaban tan normalizadas. claro. O sea, lo que hablábamos, por ejemplo, de la ropa o la expresión de género, tal. Tú ves a Bowie, por ejemplo, y dices, hostia, Bowie mola muchísimo. No te Y te planteas estaba en cualquier haciendo eso en momento los si es 70, homosexual, si es tal, claro. si... O luego ves, yo que sé, bueno, es que eso se lleva más. Lo de a lo mejor pintarte la raya, ¿no? De esto del Sí, a ojo, ver, que hay mira, gente que lo dice, guau, el maquillaje, pero yo lo veo como algo que expresa la cultura rock, o las uñas. O por ejemplo, Maneskin, el grupo este que ha salido hace sí, poco, sí. yo cuando los veo vestidos y digo, hostia, es que Ahora, me flipa ahora ya hay cómo, una cómo visten. palabra, o sea, lo hay desde hace muchos años, desde los 90, pero hoy en día sí que es más común la palabra queer. La palabra queer, Mm. aunque sea un anglicismo, engloba todas esas diversidades. Entonces, Todo lo que no es ni un extremo ni otro, ¿no? Que está un poco todo lo en que el... básicamente queda fuera de lo normativo, porque es que al final es jugar con los opuestos, pero bueno, ¿cómo metes en un saco a todas las diversas identidades o incluso las diferentes formas de ser y expresarse dentro del colectivo? Pues sí, hay una palabra paraguas como queer que hoy en día ya está muy, muy popularizada, pues yo no tengo problema en utilizarla. Y bueno, yo creo que Maneskin juega muy bien con eso, ¿no? Que tiene una parte muy queer, ¿no?
independientemente de su deseo sexual, pero que sí que conecta con ese público. Claro. Y esa es una tendencia habitual en la música y en general en el arte. Eh, entonces, bueno, yo ahora sí que me alegro porque yo empecé a hacer esto y a publicar esto en internet cuando yo recuerdo que la gente me decía, no te van a dar trabajo, no, como vean lo que haces, no te van a dar trabajo. Y a pesar de eso no dejé de hacerlo. Al contrario, me empezó a llegar trabajo. Claro. Entonces me alegro en aquel momento no haberme asustado. O sea, muchas de las decisiones que yo he tomado es porque algo me hizo sentir seguro dentro de mi entorno, porque yo he sufrido el mismo rechazo y bullying y etcétera que cualquier persona LGTBI. No le quito hierro, ¿vale? A veces Mm. parece que lo hago, pero simplemente pues, he manejado las circunstancias del entorno para no tener que hacer algo que no quisiera, que era o esconderme. Es decir, yo prácticamente siempre he estado fuera del armario en el pueblo. Mis padres lo supieron desde que yo empecé un poco a tener las cosas claras, mi familia en general y mi entorno también. Entonces yo creo que eso me dio la fuerza para decir, bueno, pues cuando yo en 2008-2009 iba a un congreso a hablar de temas de representación y veías la mitad de la gente que o no te tomaba en serio o te escuchaban pero acababan con la bromita, ¿vale? Pues he pasado de eso a que prácticamente se me invita a dar conferencias en congresos para hablar precisamente de este tema. Ya. Entonces, yo creo que un poco lo que es mi discurso, mi interés, de momento continúa ahí. Se irá transformando en cómics, en libros, espero que, no sé, ojalá algún día un corto de animación, pero me muevo seguro en esa forma de hacer, en ese discurso, en esos Mm. contenidos. Y creo que es un tesoro descubrir eso. Ahora lo que quiero es perfeccionar técnicamente, hacer las cosas cada vez mejor y tal, Claro. pero tengo ahí para aburrir, vamos. O sea que... Sí, pero a mí o sea, contigo me da la sensación de que has encontrado muy bien algo que te gusta hacer, que te apasiona, con algo que sabes sacarle partido también y que sabes... Y a la vez lo que Sí, dices tú del tema LGTBI también por ahí o sea, tú naturalmente, pero has creado una vía de expresión. sí, Entonces es como que se han juntado hay varias una cosas buenas. amiga, Drag, que lo definió muy bien en un congreso que fui hace poco en Francia, que decía, es que a veces somos, por lo que hacemos o por lo que contamos, te tienes que meter en los sitios como la humedad. Que decía, pues la humedad va entrando a Como poquito sin hacer ruido, ¿no? claro, sin hacer ruido, por una rajita de nada, pero cuando te das cuenta no la sacas. O sea, ya una vez ha metido la humedad no la sacas. Y yo siempre tuve la sensación de que había un lugar con lo que hago y desde donde lo hago, ya sea desde la temática LGTBI hasta hacerlo desde un pueblo, había algo que me decía, que me hacía sentir que había un lugar para hacer eso. No Sí. sabía cómo, sobre todo cuando no existía internet, pero yo sabía que de alguna manera yo podía... Lo intuías, No pero... tenía referencias, no tenía ningún estudio de diseño que hubiera visto en el pueblo, nada, la gente no se dedicaba a eso, en Ya. realidad. Buscaban trabajos más prácticos o que ganaran más dinero y sin embargo yo no me bajé de eso y tampoco lo hice del discurso LGTBI y lo hago desde donde yo me siento seguro, donde tengo la información, toda esa información de la Mm. tesis, de la música. Yo creo que es muy didáctica, es una manera también de ver la evolución y con Sí, eso genial. intentaré ir a congresos y hacer pues una de mis líneas de investigación dentro de la universidad, pues pasa por los estudios de representación y los videoclips también. Claro. Sí, y algo con lo que se puede, o sea, coger cosas, lo que hemos hablado antes de la cultura pop, con la que se puede identificar cualquier persona y a la vez Exacto. meter cosas que a priori a lo mejor no le llaman la atención a toda la Sí, gente. porque al final son cosas que yo descubro, que me llaman la atención y que lo que quiero es Compartirlas y... divulgarlo. Es Mm. decir, o sea, mira qué guay, la primera canción que se escribió, por decirte una curiosidad, esto ahora yo ya lo he oído en algún podcast, pero porque se ha empezado a entrevistar ahora como un rescate a Leonardo Dantes. Mm. Pero yo recuerdo de cuando empecé a investigar sobre este tema en Radio Nacional en Alicante, pues encuentras que hay un disco que no se podía radiar
que era de Leonardo, en una canción de Leonardo Dantes hablando de su amor a otro chico. Y esa fue la primera canción que se grabó en España, Enamorado de Javier, de Leonardo Dantes. La Estaba primera censurada. canción... sí, a ver, no quiero decir la palabra censura, pero no se podía poner en la radio. Tenía escrito en la cubierta que eso no se podía radiar. Entonces, el motivo, no he visto yo un acta de nada, pero Sí. me lo puedo imaginar. ¿Y de qué Y año es? del 70, ahora no sé si lo voy a decir mal, pero creo que es del 79 o por ahí cerca. Ahora me baila la fecha. Por supuesto no tiene ni videoclip ni nada y el disco lo compré por todo colección hace poco y lo único que tiene en la portada es la figura de una escultura romana, Mm, así como sobreexpuesta, es un torso básicamente de ah, un vale. hombre. Y el nombre de Leonardo Dantes, enamorado de Javier, y la canción es una canción pues de un desamor de un chico que siente por otro. Y a día de hoy se puede escuchar en internet, Sí, por está ejemplo. en Ahí, sí. YouTube, está claro. Me refiero que esto yo cuando empecé a indagar y a hacerlo en el doctorado, cuando empecé en 2008, 2009, no estaba en YouTube. Ahora hoy en Mm, día encuentras la canción y además el propio Leonardo Dantes se la ha entrevistado y ha podido decirlo, que contaba la eso no, eso historia. no lo iban a contar en Crónicas Marcianas. Entonces, bueno, pues un poco es recoger todo eso Claro. en una cronología que a mí me divierte y que bueno, y que intento que sea una investigación sólida y que luego todo el Mm, mundo la pueda consultar y que de ahí yo pueda hacer divulgación, que es uno de los fines de trabajar en la universidad. No solo dar clase, sino sino también. investigar y luego divulgar resultados. Claro. Mm. Y para acabar me gustaría, bueno, hacer un poco, contar un poco sobre películas LGTB que podemos ver De y pelis, nos cuentes. a ver, yo me gustó mucho Crazy. La vida de Adele a mí me encantó, que esa la vi. La Buah, vida de Adele esa es también. Lo que muy pasa es guay. que a mí lo que me ha pasado con esas películas es, por eso que te contaba de internet, que a lo mejor no las vi en su momento y las he visto más tarde, las he rescatado Mm, más tarde. Yo para mí una película sin ser LGTBI, pero que habla muy bien de unas relaciones Thelma y Luis. O sea, son mm. un personaje de dos amigas. Pero Hay hay tema. más. Siempre lo he visto como una peli muy LGTBI porque al final la lucha que comparte el feminismo, en concreto estas dos protagonistas en ese entorno, es la que compartimos con la población LGTBI, que al final me he sentido muy identificado en esa peli, en muchas cosas. Sí. Que es Susan Sarandon, ¿no? Y Gina Davis. Y sale Brad Pitt en esa peli, puede Y ser. sale Brad Pitt Uno de los también, primeros que fue papeles, ¿no? donde el primero, creo. Mm. Luego Crazy me gusta mucho, Crazy, no sé cuál que es. es una película canadiense y va de la adolescencia de un chico. También hay mucho elemento musical con David Bowie, Mm. que en realidad más que de un chico homosexual, para mí trata más de un chico bisexual, pero bueno. Bueno, es que hoy en día a mí con el catálogo de Filming que ya tiene hasta una sección o muchas de estas Call Me By plataformas, Your Name también es esa me una peli bastante guay. gustó. Sí que con el tiempo a lo mejor le he visto cosas que no me han gustado tanto. Y luego hay un director Eh, también de Quebec, creo, canadiense, Xavier Dolan, sí, es el que director sí, de director. Crazy. Ah, Es el sí. director Ah, de vale. Crazy. Pues no la conocía esa Y tiene peli de él. muchas pelis. Mm, Me gustó mucho Mysterious Skin, que va de abusos y que es la base de lo que fue luego la serie. O sea, tiene mucho. La serie de La Mesías tiene mucho de esa peli. sí. Es una peli muy dura, pero también habla de prostitución, de un chaval joven, de abusos. Me gustó mucho Priscilla, Reina del Desierto, por la parte más drag. Bueno, no sé, es que Pero hay... esa peli es de Estados Unidos. Esa es australiana, perdón. Ah, vale. Claro, es que como luego Y hicieron el musical aquí en España, ya claro, pero esto me... en el momento que salió en el 96 creo que Ah, fue, vale, que pues es... a mí me pilló en pleno apogeo de poder Sí. ir al cine, de empezar a poder ver ese tipo de pelis y bueno, luego españolas, pues yo recuerdo que en aquella época, que además era una peli muy de fiesta, muy de salir y tal, más que Amor Frenesí, Atómica, pues pelis más petardas.
Pink Flamingos, es que me gusta todo, es que todo, al final yo muchas veces aprovecho y tiro de clásicos que pues, Pink Flamingos igual no la vi hasta hace unos años. Eh, por lo que te decía, porque nunca llegó a un cine por aquí, ni a un Ya. cineclub. Pero bueno, pues ahora tenemos la ocasión de verlas y muchas veces, sobre todo a la vez que voy investigando, pues puedo ver Pink Flamingos de Divine, pero además puedo ver en Filmin un documental sobre su vida. Entonces Tienes más consumo información, mucho, claro. claro, y hay mucho contenido que es lo que me gusta. Mm. A mí me gusta también, me gustaría aportar mi contenido con el tema de los videoclips, pues algún día no sé si haré un video podcast o qué podré hacer con esto, pero Claro. me gustaría. Sí, vale, la divulgación viene muy bien, claro, Sí, también el podcast. Hay una también que la estoy pensando ahora, que me encantó, la vi en el cineclub de aquí de Ibi, pero sí. hace un huevo de años. Hedwig and the Angry Ah, Inch. qué chula, Esa me claro. encanta, Pues sí, mira, te sí, iba a el decir rollo Priscilla y musical. Hedwig, porque son dos pelis muy distintas. En concreto, Hedwig con un personaje trans, pero también muy basadas en la música. Y Mm. musicalmente a mí la banda sonora o sea, me flipa el personaje, la historia. Sí, The eh, Origin of Love, este es un temazo. y luego está también Velvet Goldmine, que es un poco, cuenta más la Ah, parte se la he de la escuchado, pero no música, sé cuál es. pues es un poco la historia del glam, de la música, del rock, del glam rock, con un personaje que es muy parecido a David Bowie, de hecho es un poco, Mm. lo interpreta él. Y bueno, pues también tiene mucha purpurina, mucho queer, muy... No sé, siempre he estado, de hecho, Fotogramas empezó a tener secciones que destacaban un poco este tipo de pelis y en la medida de lo posible desde el videoclub, desde internet las he ido recuperando y todavía hoy en día pues tengo o en las plataformas o joyitas en discos duros que pues que una noche cualquiera, un jueves mismo me puedo poner por la noche. Claro, sí, al final es que hay tanto material que es Eso es lo imposible que me abarcarlo gusta todo, de claro. internet y Sí, sí. bueno, pues de ahí voy también salen muchas ideas para dibujar, para hacer mis homenajes, no sé. Mm. ¿Algún homenaje así que te haya gustado especialmente? ¿O De, cómo ha quedado de dibujar? O sea, de alguna peli que hayas visto y has dicho, bueno, qué a bonito ver, dibujarlo. en Instagram, por esto de la inmediatez y tal, pues muchas veces cuando he visto una serie o algo que me ha apasionado, he hecho una ilustración, un fan art, Mm. y son los que más recorrido han tenido. Cuando surgió, cuando salió la serie de Veneno, me acuerdo que tenía ya una idea de hacer una ilustración eh, que fuera como el típico cuadro de la revolución guiando al pueblo, de la revolución Mm. francesa, que Francesa. sale la libertad llevando la bandera, ¿no? Pues quería hacer algo así, con motivo LGTBI. Y hice una ilustración con las protagonistas de la serie Veneno, donde pues la protagonista principal era la Veneno llevando la bandera y todos los demás le seguían como en el cuadro de Delacroix Sí. y, esa, o sea, lo hice así como un fanart porque estaba viendo la serie, me estaba gustando mucho. Conocí además a Lola Rodríguez, conocí años antes de Veneno a Valeria Vegas en una exposición en Valencia y me pareció guay hacer un homenaje a la serie porque me estaba encantando. Y esa tuvo muchísimo recorrido, no sé, posiblemente sea la publicación que más me gusta tiene. Y la retuitearon los Javis y simplemente pues por el homenaje. Esa es una, pero luego es que siempre estoy dibujando. A veces cojo, saco de contexto a mis estrellas y me las llevo a Instagram a hacer mis dibujos y son homenajes, pequeños homenajes ilustrados. No sé, es un poco, ya te digo, lo que hago pues para probar cosas donde no tengo ninguna presión de ningún encargo Claro. Simplemente como y para ejercitar el músculo, ¿no? práctico, sí, De y ir el dibujando. discurso Ah. también. Bien. Qué guay, pues nada, muchas gracias por venir. A ti, Ha sido Jesús, una muchas charla gracias. muy guay. Sí, muy ameno, muy charla de mesa camilla. Podríamos estar aquí más Encantado. rato, sí, sí. Pero ojo, ya queda apuntado que cuando saques material nuevo tienes que venir otra vez Venga, a ver a si acabo grabar. la tesis, si hago algo que valga la pena y hacemos la segunda Y era. seguimos hablando. Bueno, los Muchas que gracias. escucháis, gracias por escuchar y nos vemos en el siguiente. Chao.